Buenos días, bienvenidos a Voces que Resisten, Derechos en Red. Un reportaje especial donde abordaremos 3 casos recientes de violaciones a los derechos humanos de mujeres y personas LGBTIQ+ en México. Me acompañan hoy Denzel y Guillermo, con quienes hemos investigado y discutido profundamente estos temas. Comenzamos con Denzel, que nos hablará sobre la violencia política que aún enfrenta a las mujeres en espacios de poder. En octubre de 2025 en México conmemoró 72 años del voto femenino. Sin embargo, esta celebración contrasta con una realidad alarmante y la violencia política contra las mujeres sigue siendo una práctica extendida y normalizada desde el 2020. Esta violencia está tipificada como delito, pero en la práctica, la agresión, la persistencia, especialmente en el ámbito local y comunitario. La senadora Carolina Vignaino propuso recientemente una reforma constitucional para la violencia política de género, sea cual sea la nulidad electoral. Esto busca frenar prácticas como amenazas, exclusión, deliberación, presión para renunciar y campañas de desprestigio que enfrentan cantidades especialmente indígenas, afrodescendientes y trans. En el estudio presentado en Durango por investigadores de la UNAM y de la UGED, revela que esta violencia no solo es física, sino verbal, también simbólica y mediática. Se manifiesta en la invisibilidad de logros, la minimización de capacidades y el uso de estereotipos para desacreditar a la mujer o cargos políticos. Luego, Denzel, ¿crees que esta violencia se da más en campañas o también dentro de los partidos? Creo que se presentan en los dos ámbitos por la presencia de sus propios equipos. Y también hay que hablar de los medios. ¿Cuántas veces hemos visto titulares que ridiculizan a candidatas por su apariencia o por ser madres? Sí, bueno, la violencia también es simbólica y desacredita muchos de estas estereotipos. Ya, okay. La democracia no puede construirse sobre el miedo ni la exclusión. Garantiza elecciones libres de la violencia, es una obligación de Estado. Soy Denzel y con esto cierro mi participación. Gracias por acompañarme. En el 2024, al menos 50 mujeres trans han sido víctimas de transfeminicidios en México, según los datos de la Asamblea Nacional Trans, No Binario y el colectivo Trans Contingenta. Esta cifra supera los registros de años anteriores y revela una tendencia alarmante. La violencia en contra de las mujeres trans no solo persiste, sino también se intensifica. La Fundación Arcoiris contabilizó 141 crímenes de odio contra las personas LGBT en 2024, siendo las mujeres trans las principales víctimas. Esta violencia se manifiesta en asesinatos, desapariciones, agresiones físicas, violencia institucional y discursos de odio. En el Congreso de la Ciudad de México se montó una ofrenda del Día de Muertos en memoria de estas mujeres, como acto simbólico de resistencia y memoria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado una preocupación por la falta de protección y justicia para las personas trans en México. La mayoría de los casos no se investigan, como los crímenes de odio, y muchas veces ni siquiera se reconoce la identidad de género de las personas. Guillermo, ¿cómo podemos exigir que se reconozca la identidad de género en los procesos judiciales? Bueno, primero capacitando jueces y fiscales, y segundo presionando para que reformen protocolos de investigación. Okay. Y también desde lo cotidiano, ¿cuántas veces se ignora el nombre elegido de una persona trans en trámites, escuelas o hospitales? Eso también es violencia. Negar la identidad es negar la existencia. Ser trans en México no debería significar vivir con miedo. Cada historia que se pierde por violencia es una herida abierta en nuestra sociedad. Soy Guillermo y con esto concluyó mi nota. Ahora regresamos con Justin, quien nos hablará sobre el alarmante lugar que ocupa México en homicidios contra personas de LGBTIQ+. Adelante, Justin.
México ocupa el segundo lugar en América Latina en homicidios contra personas LGBTIQ+. En 2024 se registraron al menos 80 asesinatos según el informe de la Red Sin Violencia LGBTIQ+. Esto representa del 22% de los crímenes registrados en la región, solo detrás de Colombia. El informe revela que hombres gays y mujeres trans concentran la mayoría de las víctimas. Además, más del 70% de los casos no tienen responsables judicializados, lo que reafirma un patrón de impunidad estructural. Solo hubo nueve sentencias condenatorias en toda América Latina durante todo el 2024. A esto suman cientos de desapariciones invisibilizadas por el Estado, especialmente en zonas rurales y fronterizas. La violencia no solo conoce fronteras, pero sí patrones: odio, impunidad y silencio institucional. Justin, ¿qué papel juegan los gobiernos estatales en esta impunidad? Muchos no tienen fiscalías especializadas ni protocolos de atención, y en algunos casos hay también complicidad institucional. ¿Y qué podemos hacer como jóvenes para cambiar esto? Informarnos, alzar la voz, acompañar y bueno, la empatía creo que es el primer paso hacia la verdadera justicia. La violencia estructural contra la comunidad LGBTQ+ es una deuda pendiente que no podemos seguir ignorando. Soy Justin Tiberos y espero que les haya gustado este segmento, esta nota y bueno, nos vemos en el siguiente programa.